11 de la mañana con 41 minutos en todo el país. Móvil en vivo. Adelante, Laura. Gracias, Marce. Bueno, como te adelantaba, estamos ya en compañía de la oficial Ana Márquez, vocera de Jefatura de Policía, porque hace un par de días nada más, ocurrió un operativo importante, se trabajó en este operativo importante denominado Faraón, donde la verdad que la incautación fue más que importante. Esto ocurrió allí en la Capuera. Ana, para contarnos un poquito de qué se trató este operativo. Hola, buenos días a los televidentes y a ustedes. Sí, a partir del mes de marzo la Brigada Departamental Antidrogas empezó a trabajar sobre la información de que en varias casas de la Capuera se estaban realizando la comercialización de estupefacientes. Ante esta situación se averiguó, se coordinó con la Fiscalía de Cuarto Turno para realizar un allanamiento y el 4 de mayo se concretaron los mismos en varias casas de la Capuera y de Ocean Park. El resultado del allanamiento fue 3 personas detenidas, entre 27 años y 33 años, entre ellos una mujer. Se incautó más de $11.000, aproximadamente 190.000 pesos uruguayos, clorhidrato de cocaína, un revólver, una pistola que estaba requerida como hurtada en el año 2021 en el departamento de Rocha. También se incautó una moto y una pistola de aire comprimido. De los resultados se enteró la Fiscalía actuante, fueron a audiencia y se concretó en la formalización de uno de los hombres y la mujer como formalizados por comercialización de sustancia estupefaciente no para consumo y tráfico interno de armas, y la condena de uno de ellos de 29 años con, por un delito de negociación de estupefacientes y tenencia de armas. Yo decía importante porque estamos hablando de una suma de dinero más de $11.000, o sea, no era algo chiquito lo que sucedía. Sí, ellos, se concretó en la investigación que ellos realizaban la comercialización de las sustancias, el acopio de las mismas y la comercialización. En base a eso se dispusieron las formalizaciones correspondientes por 120 días al hombre, a uno de los hombres y a la mujer, y al hombre una condena de más de 2 años de prisión. Y este es el resultado de un operativo que, como bien decía Ana, viene desde marzo, ¿no? Esto da las pautas que a veces cuando el vecino dice, por ejemplo, ay, acá en mi barrio funciona tal o cual boca y no se hace nada, quizás se está trabajando. Sí, cuando se realiza una denuncia, siempre se protege la identidad del denunciante. Es más, el Ministerio del Interior aportó un número que es el 0800 2121 para aquellas personas que desean denunciar anónimamente una denuncia de este tipo, de esta índole de comercialización de sustancias estupefacientes. A raíz de eso se investiga y si la misma corresponde si la misma corresponde a la denuncia, bueno, ahí se procede a informar a la Fiscalía y a las autoridades correspondientes para trabajar en eso. Sí. Claro, no es algo que sea inmediato, sino que requiere cierto tiempo de estudio, ¿no? De investigación. Sí, hay que confirmar siempre la denuncia si es verídica o no. Ana, te saco un poquito de este operativo en particular, de este operativo Faraón, y te traigo a lo que es un llamado a aspirantes que, bueno, ayer nos llega la circular y que es un llamado que está abierto y que de repente, lo hablábamos también antes de salir al aire, es una buena oportunidad de trabajo para aquellos jóvenes que estén ahora mirando la mañana del 11, por ejemplo. Sí, el Ministerio del Interior está realizando un llamado abierto para aquellas personas interesadas en ocupar cargos como agente ejecutivo o agente eventual en la Jefatura de Policía de Maldonado. Esta inscripción va a empezar el 18 al 31 de mayo inclusive. Las bases están en la página del Ministerio del Interior. Ustedes pueden ingresar a Google llamado Ministerio del Interior o www.ministeriointerior.gov.uy y ahí les van a aparecer las bases y los requisitos que se necesitan para poder ingresar. Los postulantes tienen que tener una edad de 18 a 35 años de edad y tienen que cumplir al momento de la inscripción con cierta documentación que se les pide, que están ahí exclusivamente en las bases, y realizar una temática de pruebas culturales, como es idioma español, por ejemplo, y realizar pruebas físicas también.
¿Esas pruebas se realizan aquí en Maldonado? Esas pruebas sí se realizan acá en Maldonado. Después, cuando nosotros tengamos el listado de postulantes, para ingresar se realizan las pruebas acá en Maldonado. Generalmente se están realizando en el campus de acá de la ciudad. Está bueno también contarles que son cursos que no llevan más de un año. Entonces, esto también hace que la salida laboral también sea rápida, ¿no? Sí, después de que hayan aprobado las pruebas, de que la documentación esté en regla, se realiza un curso de capacitación en tareas policiales y materias jurídicas. Si el postulante aprueba las tareas, estaría ingresando ya acá a ocupar el cargo correspondiente al llamado. El periodo de preparación son 6 meses y después durante el año siguen haciendo otras capacitaciones de interés para la institución. Ana, muchísimas gracias por este ratito. Hemos charlado de 2 temas distintos, pero me parecía que era muy interesante poder charlarlo contigo. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, esperemos que muchas personas puedan inscribirse interesados en ocupar este cargo, este llamado que es bastante importante para la institución. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, que pasen muy bien. Marce, nosotros, si te parece, volvemos contigo, pero en un ratito nada más nos reencontramos. Muy bien, muchas gracias Laura, gracias al oficial Ana Márquez, una información bien interesante, seguramente habrá muchos interesados e interesadas. Ahora venimos al estudio porque recibimos a Adrián Russo, él es el presidente de la Cámara de Comercio LGBTQ+. Bienvenido Adrián una vez más, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación, contentos de otra vez aquí por Maldonado, con mucho trabajo que se nos viene por los próximos meses. Desde ya. Se está preparando el Uruguay LGBTQ+, Summit Pride Connection Punta del Este 2023. Hay un antecedente ya de hace unos 6 años aproximadamente, pero contanos de qué se trata este encuentro. Bueno, se va a hacer la conferencia internacional, como tú decías, en el año 2017 hicimos lo que fue la segunda edición, esta va a ser la octava. Decidimos volver a Punta del Este, para el departamento de Maldonado, porque hay un trabajo que se viene desarrollando con la Dirección de Turismo, sobre todo, pero también con la Dirección de Género, con la Junta Departamental, que también va a estar apoyando junto a la Intendencia, y en un formato un poco diferente, ¿no? Tratando de hacer una coproducción entre la Intendencia y la Cámara, y el evento va del 3, 4 y 5 de septiembre, después vamos a anexar el 2, pero eso es más para la población. Pero lo que es el eje central es trabajar sobre la empleabilidad, sobre una feria de empleo que se va a hacer el martes 5, donde todas las personas de la comunidad LGBTIQ+ puedan venir a entregar su currículum y a poder aspirar a las vacantes laborales. Se va a hablar de economía, se va a hablar de turismo, se va a hablar de negocios, de economía diversa también. Y bueno, estamos esperando aproximadamente más de entre 500 y 600 asistentes. Vienen muchas personas del exterior, también presidentes de Cámara, vienen algunas delegaciones de diferentes países y hay un apoyo muy fuerte empresarial de todos los socios, de todas las índoles, sobre todo corporativos, pero de todas las índoles que son más de 200 que trabajan con nosotros. La empleabilidad, dificultades de empleo, como todos conocemos, que bueno, que de repente el mercado laboral no está dando quizá, aunque tenemos números de ocupación que son bien interesantes, o sea, el desempleo ha bajado, pero ¿la comunidad enfrenta algún tema extra en cuanto a la empleabilidad a la hora de conseguir trabajo? En realidad, sobre todo la comunidad trans, ¿no? Las personas trans o personas no binarias que obviamente muchas veces dejan los estudios a temprana edad por la discriminación en los centros de estudio, y eso hace la dificultad a la hora de los currículum, de no tener un currículum o una educación a veces adecuada para lo que se solicita. Nosotros lo que estamos trabajando con las empresas es, y con el apoyo también de INEFOP que venimos trabajando de la mano, es cómo nosotros podemos lograr la empleabilidad y luego continuar la parte educativa, ¿no? O sea, cómo poder bajar esos niveles que a veces no se llega a un bachillerato o a un ciclo básico, cómo poder preparar a las personas para trabajar en las diferentes empresas y luego que se comprometan esas personas que ya tienen un ingreso fijo como para poder vivir dignamente y tranquilamente, seguir los estudios, ¿no? Porque a veces incluso pasan los llamados del Estado, a veces
decimos hay determinados cupos con sexto año de liceo aprobado, pero el 90% no tiene el sexto año de liceo aprobado para determinada población, entonces se hace muy difícil que se cumplan los cupos. Bueno, lo que se está trabajando es en cursos de rápida inserción laboral, en cursos pequeños, y después sí que haya un compromiso de las personas a terminar los estudios formales, ¿no? Lo que es el ciclo básico o el bachillerato. Pero tenemos un problema interesante que se va mejorando, pero que la ley integral, ejemplo para personas trans, no logra que todos los llamados laborales se cumpla el cupo justamente por no haber llamados diferenciados. Bueno, eso es un tema todavía a solucionar, ¿no? No sé, desde el punto de vista legislativo, con algún complemento o algún aditivo, o desde el punto de vista de poner en práctica la ley y también un compromiso empresarial de la sociedad en sí misma, que muchas veces tenemos como un doble discurso, ¿no? Sí, nosotros justamente lo bueno que tiene la Cámara, nosotros, la fundación de la Cámara es trabajar por y para los derechos económicos de la comunidad LGBT, o sea, más empresas diversas en la atención, en el consumo, obviamente, más empresas pequeñas o pymes o empresas pequeñitas dirigidas por personas LGBT, o sea, la creación de empresas y también la empleabilidad. Quizás ahora se está viendo un compromiso, nosotros en pandemia crecimos en socios, sobre todo corporativamente, ¿no? Que son los que tienen más empleos de todos los rubros. Creo que ese compromiso lo tenemos que hacer desde la Cámara con las empresas y también lo tiene que hacer la parte pública, ¿no? O sea, no puede hacer que haya llamados que no se cumpla la cuota porque no hay llamados diferenciados. O sea, creo que la ley es divina, crea una igualdad, pero a la hora de poner en práctica todavía hay determinadas ciudades también de diferentes puntos que no terminan de cumplir ese llamado, o por no falta de información, o por no ser llamados diferenciados, o por no contemplar la realidad de cada población o de cada segmento de la población que tiene más dificultades para la hora del trabajo. Uruguay es un país gay friendly, ¿verdad? Adrián mira para arriba como que tenés algunos reparos, y yo de alguna manera quiero refrendar esa duda tuya, porque si somos un país tan gay friendly, no solamente tenemos que hacerlo para recibir al turista y que, bueno, aquí tenemos lugares donde están tranquilos, nadie los molesta, sino que pasa por otro lado también el ser un país gay friendly, darle lugar en toda la sociedad. Si vemos los números a nivel internacional es un orgullo, ¿no? Quinto en el mundo, el más gay friendly de Latinoamérica, eso es dicen todas las mediciones. La realidad sí, turísticamente nos preparamos, hay un trabajo en determinados rubros, lo que creo que falta más es la empleabilidad, o sea, no podemos decir tenemos X cantidad de turistas LGBT, los cruceros, pero seguimos teniendo problema que si viene una persona trans a presentarse a un llamado laboral, la miremos o lo miremos diferente. Ahí está el doble discurso, o sea, bienvenido el turista que tenga la orientación sexual que quiera, pero a la hora de darle un laburo, a la hora de meterlo en mi empresa, ya ahí no soy tan amigable. Hay muchas empresas, no voy a nombrar ninguna, obviamente, por una cuestión de respeto y también a ustedes y a sus sponsors y demás, pero hay un montón de empresas que lo vienen practicando, algunas más, otras menos, pero venimos en ese crecimiento. Creo que vamos por el buen camino. Lo que pasa es que hoy la población necesita un trabajo lo antes posible, ¿no? En eso tú decías, los números bajaron del desempleo, pero quizás hay poblaciones, también no solo hablo de temas LGBT, puede pasar con la población migrante, con la población afrodescendiente, sobre todo con las personas con discapacidad, que también hay que armar leyes y cupos para la empleabilidad, ¿no? Creo que el país va hacia una amplitud, las leyes van hacia una amplitud, ahora falta que desde el empresariado y desde el Estado poder cumplir esos cupos y no que quede en un cupo, sino pasar el cupo y decir, recibo el currículum, miro el currículum, me interesa el currículum, no me interesa la identidad de género o la discapacidad o si es afrodescendiente o si es migrante. Creo que hay que mirar la persona y darle la oportunidad, ¿no? Yo me río a veces cuando los empleos dicen persona de 18 a 20 años con experiencia. Digo, me parece que todavía seguimos cometiendo esos errores a la hora de los llamados, donde ¿qué experiencia puede tener una persona de 18 años que a veces es el primer empleo, ¿no? Creo que hay que ir moldeando. Hay países, ejemplo Canadá, que no te dejan poner fotos, no te dejan poner género y que a veces pones un seudónimo y no pones el nombre, ¿no? Quizás nos falta mucho, pero tenemos que ir pensando hacia ese lugar de que la foto ya no tiene que ser primordial en el currículum vitae, ¿no? Eso de con experiencia es un tema endémico
que incluso hasta había un chiste que decía, bueno, se necesita personal inútil sin experiencia y se presenta alguien que no sabía nada. Dice, pero señor, acá dice, bueno, justamente yo soy un inútil que no tiene experiencia. Pero en realidad, si no le dan la primera posibilidad, si no le dan esa chance, nunca va a tener esa experiencia que aparece como un requisito, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay mucho por hacer. A mí me ha sorprendido algo que siempre hago reflexión. En diferentes empresas, obviamente nosotros trabajamos mucho con el empresariado y empezamos a ver líderes en diferentes áreas que vienen de abajo en la empresa, que empezaron como cadetes, que empezaron y que quizás el estudio no sea el mejor currículum y sin embargo la persona llegó por el trabajo y la dedicación que dio a la empresa y hoy tienen cargos Hacen altos. carrera en la empresa. Entonces creo que también a lo que tenemos que aspirar, que eso pasa en el área corporativa y sobre todo internacional, que también las empresas uruguayas no seas pongo porque tiene tal, sino dar la posibilidad de que los primeros sean los llamados internos y primero me fijo adentro, ¿no? Porque si voy a seguir poniendo, si sube alguien de primera línea a segunda, a esa primera línea va a poder entrar a otra persona que vuelva a pasar por todo, ¿no? Entonces, creo que vamos entendiendo, creo que vamos hacia eso. Creo que hay un trabajo que se viene realizando muy bien por las cámaras empresariales, no solo por la nuestra, ¿no? Y en temas de empleabilidad, pero que todavía falta, ¿no? Creo que hay poblaciones que todavía siguen siendo muy relegadas. Somos una sociedad muy resiliente, no es resiliente la palabra, que nos resistimos a esa incorporación, a esa aceptación, es un tema cultural que subyace evidentemente, ¿no? Sí, porque aparte quizás para la capital de Maldonado, o para la capital de Montevideo, o para la capital de Colonia es una cosa, y para un pueblo del interior profundo se sigue habiendo una discriminación más grande, porque cuando vos dividís el país, una cosa es la capital, capitales turísticas, capitales de mucho flujo de personas del exterior, con otra cultura y demás, a una ciudad muy pequeñita de tierra adentro, donde la discriminación sigue siendo él o la del pueblo, ¿no? Los prejuicios están... Entonces también no tenemos que pensar solo en las capitales, sino que hay población LGBTI como es en todo el territorio y en lugares donde hay población de 300, 400 habitantes, donde hay más señalamiento y creo que hay que trabajar también. Por eso nosotros hay determinados talleres que hacemos para la empleabilidad que no van a ser solo en las capitales y no solo en Montevideo o no solo en la capital de Maldonado o en la capital de Colonia o en otro departamento, sino que hay que ir a lugares más profundos donde realmente la empleabilidad se hace mucho más difícil. Sin duda. Te quería preguntar por esta conferencia internacional de la que participaste sobre la diversidad en San Pablo, que organizó precisamente la Cámara de Comercio y Turismo de Brasil. ¿Qué conclusiones te trajiste? ¿Qué viste allí? Bueno, yo creo que esos lugares son lugares de encuentro donde podemos hablar de Uruguay, donde podemos encontrarnos con las diferentes cámaras, donde nosotros somos una red mundial de cámaras y Latinoamérica es uno de los fuertes. Y vamos como coordinando acciones y ahí vi que hay un avance muy fuerte también en Brasil en temas de turismo sin lugar a dudas. Nosotros ahora para septiembre hablábamos con el equipo de turismo y también hablando con el Ministerio de Turismo y demás, es más difícil vender Uruguay. ¿Cómo hacemos para traer agencias de viaje que recorran las ciudades, que recorran Maldonado, que recorran Punta del Este y que puedan venderle en Brasil, ¿no? Creo que tenemos que empezar a trabajar más en que vengan a vivir Uruguay, no contarles tanto el discurso de Boeing presente Uruguay, sino vamos a traer agencias de viaje, vamos a traer medios especializados para que vivan la experiencia Uruguay y que vean el Uruguay que somos para vender hacia el afuera. En Brasil se habló mucho del turismo, se habló mucho del deporte, de la cultura LGBT y de la empleabilidad. Quizás ese monstruo que tenemos al lado tiene graves problemas de empleabilidad y sobre todo a lugares más sobre el norte, La Matanza, hay todavía muertes, sobre todo de personas trans, se vio hace unos años, o sea, tenemos un país más chico, más centrado, que es más fácil de manejar. Y que creo que tenemos eso lo que podemos llegar a pensar, ¿no? Pero de Brasil nos trajimos el turismo, nos trajimos los negocios, nos trajimos cómo los corporativos trabajan, ¿no? Hay muchos corporativos que están en Brasil con su sede y que en Uruguay tienen una simple filial. Entonces el hablar con esos corporativos, el también contar de que hay un país más al sur que también trabaja todos estos temas, es fundamental, ¿no? Los negocios, la economía, ¿no? ¿Qué es lo que podemos volcar hacia el Uruguay? Es lo que hacemos cada vez que vamos al exterior. Creo que por ese lado uno tiene que ir tratando de ir tocando las puertas, incluso porque hay empresas que están en Brasil, pero que en Uruguay
ni nos abren la puerta. Entonces, a veces hay que hablar con el corporativo allá para que te abran la puerta acá. Ni que hablar. Ahora, la internacionalización del Uruguay desde el punto de vista de la cantidad de extranjeros que se han radicado en nuestro país, de todas partes del mundo, eso nos permite una mayor visibilidad, facilita a la hora de insertar el Uruguay o de mostrarnos o vendernos el hecho de que haya mucha gente que acredite eso, decir, no, yo no lo vi en una película, en un video o en un libro, yo viví ahí o vivo ahí y me pasa tal o cual cosa. Y se da una migración también muy fuerte LGBT hacia Uruguay, de diferentes países. Puede ser Venezuela, puede ser Cuba, puede ser República Dominicana, obviamente Argentina. Maldonado y Punta del Este hay mucho argentino viviendo y cada vez más, ¿no? Entonces, también recuerden que hay países como Cuba, Venezuela, que las leyes LGBT están mucho más relegadas que en el nuestro, ¿no? Nosotros hoy tenemos una igualdad de derechos, en esos países no. Y a la hora de emigrar, si sos una persona LGBT que tenés una discriminación en tu país, vas a elegir un país abiertamente amigable, donde podés vivir libremente y demás. Y mucha gente migró a Uruguay para vivir. Entonces también hay una cultura migrante LGBT que la vemos en las discotecas, que la vemos en los pubs, que la vemos en varios lados y que en realidad vinieron a enriquecer y que ellos son los motores también de decir, bueno, vivo en Uruguay, acá podemos trabajar libremente, podemos ir con nuestra pareja a la Rambla o a la Costanera y estar con tu pareja tranquilamente. O sea, hay lugares que los migrantes están haciendo hacia afuera, ¿no? Una mirada, lo que nosotros queremos transmitir en las ferias o en estas conferencias, también hay que aprovechar que esos migrantes lo puedan contar, ¿no? Y culturalmente hemos también cambiado, ¿no? Hoy tenemos, culturalmente nos vamos enriqueciendo. Hay mucha gente que a veces dice, ay, ¿por qué vienen los migrantes acá? Y yo les pregunto, ¿cuántos nativos tenemos en Uruguay? ¿No? Yo no conozco ningún nativo uruguayo, creo que somos todos casi descendientes extranjeros. Entonces, cuando nuestros abuelos venían para acá no había problema y ahora que gente necesita venir a vivir en Uruguay es como que tenemos ese problema. Hay que acordarse de cómo nació nuestro país. Es un gran debate que tiene absoluta validez y que creo que la raíz está en eso, ¿no? En pensar en la génesis de la conformación de un país como Uruguay, básicamente hecho con inmigrantes, que bueno, es un país de inmigrantes. La agenda de derechos famosa tuvo un avance muy importante en los gobiernos del Frente Amplio a partir del 2010, diría yo. Se ha fortalecido, ha quedado detenida, nunca es suficiente, evidentemente, siempre hay cosas por hacer. De hecho, en esta charla han quedado en evidencia muchas cosas por hacer, pero ¿Uruguay sigue pujante, sigue empujando esa agenda de derechos o está un poco dormida? Yo creo que en la legislatura de los gobiernos del Frente Amplio fue donde se iniciaron los caminos y prácticamente se aprobaron todas las leyes, que fueron muy rápidas, ¿no? Y ojo que también lo votaron senadores y diputados de también los partidos de la oposición en aquel momento, hoy actualmente en la coalición de gobierno. Yo creo que no hubo un retroceso en leyes, eso es fundamental, ¿no? El miedo cuando hay cambio en gobierno, no importa si son de izquierda, de derecha, de acá, de allá, y sin meternos en temas políticos, siempre uno cuando cambia el gobierno, cuando estaba acostumbrado a la batería de leyes, era el miedo al retroceso. Creo que no hay un retroceso. Ejemplo, la Cámara trabaja muy bien con los gobiernos nacionales, con el gobierno nacional en diferentes ministerios, obviamente con la Intendencia de Maldonado venimos trabajando hace muchos años y a la cabeza con el Intendente Antía. Está apoyando a la Cámara su concepción y su trabajo, incluso a una coproducción de una conferencia internacional. Yo creo que no hay un retroceso, no hubo quizás avance en algunas cosas que se podían haber hecho. Nosotros hace años que venimos peleando por la ley de matrimonio para extranjeros no residentes. Y ya no estoy hablando de matrimonio igualitario para extranjeros no residentes, sino una ley para que las personas... ¿Qué pasa con el turismo de bodas? ¿Se van a Argentina porque acá no se pueden casar? ¿No hay posibilidades de hacer una ley donde la gente se pueda inscribir en el registro civil como se venía hablando en la anterior administración? Y ahora lo hemos hablado con Beatriz Argimón por parte de la coalición, también con Lilian Quechichén, que estaba en ese proceso. Creo que tenemos un debe de una ley de matrimonio para extranjeros, ¿no? Que las personas extranjeras se pueden casar en Uruguay. El turismo de bodas, eso es fundamental y es cambiar algo muy básico y que no lleva un gran decreto, sino
una aprobación de una ley que permita también al turismo de bodas incursionarse y al turismo de eventos lo ayudaría mucho. Son leyes que se vienen planteando desde la Cámara hace muchos años y que no hemos tenido andamiento. No lo tuvimos en el gobierno anterior, que no lo pudimos sacar, y no lo tenemos ahora. Hay una disposición por parte de los dos bloques, de la oposición y el gobierno, de poder lograrlo, pero seguimos trabados en el tema. Pero es para el trabajo, no es porque... Y tampoco decían, es matrimonio igualitario. No es matrimonio, no se puede casar ningún extranjero que no tenga una residencia en Uruguay. Y en Argentina, en Santa Fe, por matrimonios LGBT, fue impresionante la plata que ganó. Cuando mirábamos las cifras era como... Y eso lo estamos perdiendo en Uruguay simplemente por no permitir extranjeros casarse. Ejemplo, ¿no? Y capaz que no está visibilizado lo suficientemente el tema como para decir, bueno, a ver, vamos a prestar atención a esto que es importante. Y lo vamos a tocar en la conferencia porque creo que llega el momento de que a pocos meses, porque después de septiembre entramos en el periodo electoral y hasta determinado tiempo se pueden entrar leyes y después no, hasta la legislatura. Si no sale en esta legislatura, bueno, que haya un compromiso de los partidos políticos, sea quien gane y sea quien sea oposición, para poder sacar una ley que beneficia al turismo y al turismo de bodas en un momento donde pasamos a la pandemia, donde uno de los grandes perjudicados fue las empresas del turismo. Sin duda. Adrián, un gusto conversar contigo y recibirte aquí en la mañana del 11. Vamos a estar de aquí a septiembre seguramente recibiendo información para difundir este encuentro. Sí, lo único, si me dejás, sí, el claro. 2 de septiembre vamos a hacer en el Teatro Cantegrín un espectáculo para que la población de Maldonado, con entrada gratuita, un espectáculo diversa, de la revista Tabú de Carnaval Uruguay, de Montevideo, que ganó. Y el 3 de agosto vamos a publicarlo en todos lados para hacer el taller de acercamiento al mercado del empleo con el apoyo de INEFOP y la Intendencia de Maldonado, para aquellas personas de la comunidad LGBTIQ+, que estén buscando empleo, que se acerquen a hacer los currículum. Vamos a trabajar, vienen directores de recursos humanos de varias empresas a también apoyar el taller, personas de la Intendencia, personas de INEFOP, para ir preparando el currículum, preparando todo para que lleguen a la feria de empleo, todo pronto para poder conseguir empleo. Gracias, Adrián. Gracias a ustedes. Un gusto. Tenemos que hacer rápidamente una pausa, son las 12:08, ya volvemos.